Bueno, hoy vamos a hacer la regla de L'Hopital, vamos a definir los valores extremos de una función y vemos dos teoremas. Bueno, ahora les voy a poner un límite, quiero que me digan cuál es la indeterminación. Escríbanme ahí cuál es la indeterminación de ese límite. Bien, 0 sobre 0. Perfecto. Bueno, ¿y se acuerdan los métodos que teníamos para resolver esta indeterminación? ¿Se acuerdan que si había polinomios los factoreábamos? Que si había raíces multiplicábamos y dividíamos por lo que ustedes llaman conjugado, entre comillas, y que si estaba la función seno de x tratábamos de usar el límite del seno de x sobre x. Ahora les pregunto, ¿algunas de esas técnicas de resolución la podemos usar acá? ¿Puedo factorear? No, no puedo usar ninguna, porque no tengo polinomios, no hay raíces, y hay un seno de x, pero también hay una exponencial en el numerador. Entonces, todos esos métodos, esas formas algebraicas, no nos ayudan para esto. Pero menos mal que a este señor se le ocurrió que si tenemos este caso, no chicos, los de hoy no. Las dos funciones tienden a 0 para ese valor de a, y el límite de la función que está en el denominador derivado nos da 0. En vez de resolver el límite de f de x sobre g de x, podemos resolver el límite de f' de x sobre g' de x. En este caso vamos a derivar las funciones por separado, no van a derivar como un cociente. Por un lado vamos a derivar la función que está en el numerador y por otro lado la función que está en el denominador. A ver, si derivamos la función que está en el numerador, eso nos va a dar e a la x. Si derivamos la función que está en el denominador, nos va a dar coseno de x. Ahí está, derivada la función que está en el numerador y por otro lado, derivada la función que está en el denominador. ¿Vieron bien que está derivado en forma independiente, no? No como un cociente. Cuando terminamos de hacer esto, nos fijamos, ¿qué pasa ahora si la x tiende a 0? Y vemos que si la x tiende a 0, el numerador tiende a 1 y el denominador también. Así que este límite da 1. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, ahora viene otro ejemplo. A ver, x tiende a más infinito. E a la x sobre x cuadrado menos 2x. ¿Qué indeterminación tenemos acá? Bien, infinito sobre infinito. Bueno, una pregunta similar al caso anterior. Los métodos algebraicos que usábamos para resolver infinito sobre infinito, ¿podemos aplicarlo acá? No, lo que pasa es que acá no nos sirve dividir así por la x de mayor exponente, aunque yo no lo dije así, porque en el numerador tenemos una función exponencial. Entonces, acá también derivas. No podemos aplicar esos métodos que ya habíamos visto. Pero L'Hopital hizo una regla similar cuando tiende a infinito sobre infinito. No, tampoco nos convendría acá. Martín. Así que acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a derivar la función que está en el numerador y la función que está en el denominador. Siempre de manera independiente. Entonces, derivada del numerador, e a la x, derivada del denominador, 2x menos 2.
Nos volvemos a fijar si la x tiende a más infinito. ¿A cuánto tiende el ejercicio? ¿Se arregló o sigue siendo indeterminado? Sigue siendo infinito sobre infinito. Bien. Como sigue siendo infinito sobre infinito, podemos repetir el procedimiento. Ahí está, todavía está copado, Tobías, con el derivar. Así que otra vez, derivamos numerador, sigue siendo e a la x, derivamos denominador, es 2. Ahora dejó de ser indeterminado y el límite da más infinito. ¿De acuerdo? ¿Siguieron hasta ahí? Estos son los únicos dos casos de indeterminación en los cuales pueden aplicar L'Hopital. 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Son los únicos dos casos. Después hay algunas indeterminaciones más que podemos hacer algún arreglo algebraico para poder aplicar L'Hopital. Por eso se llama que se reducen al L'Hopital, porque tenemos que hacer un trabajo previo. Las indeterminaciones son estas. Les voy a poner algunas más de las que vimos. Infinito menos infinito ya la habíamos visto. 0 por infinito, creo que aparecía algún caso, pero muy pocos. La que sí vimos es 1 al infinito, pero hay dos más. 0 a la 0, infinito a la 0. Vamos a tratar de hacer algún ejemplo de cada una y ver cómo nos tenemos que manejar con esto. Bueno, a ver, ¿cuál es la indeterminación acá? Bien. Esto es infinito menos infinito. Entonces lo que vamos a hacer es transformar esa resta en un producto. Entonces para eso sacamos común denominador. Fíjense que ahí está el común denominador. Como no tienen precisamente nada en común esos dos, hay que multiplicarlos. Y en el numerador quedó ese producto. ¿Está entendido ese denominador común y la expresión que queda en el numerador? Aplicamos propiedad distributiva. Y ahí nos queda x por el logaritmo de x menos x por el logaritmo natural de 3 menos x más 3. Siempre con paréntesis para no hacer lío con los signos. Bueno, a ver, díganme, en este momento, ¿cuál es la indeterminación? Bien. Es 0 sobre 0. Entonces ahora sí podemos aplicar L'Hopital. Vamos a derivar la función del numerador, la función que está en el denominador. Ojo que ahora este es un poquito más complicado porque en cada función hay productos. Bueno, cuando derivamos la función que está en el numerador, a ver, fíjense si está entendido esa derivada. Si no la hacen en el papel y controlan si da lo mismo, a ver. ¿Llegaron a esa derivada? Y ahora díganme si llegaron a esa derivada. ¿Dejó de ser indeterminado? No, sigue siendo 0 sobre 0. Así que podemos derivar nuevamente. Sigue siendo 0 sobre 0, ahí lo que les hice acomodé los términos para que quedara más fácil. Luana, tenés que derivar la función que está en el numerador y derivar la función que está en el denominador. ¿Intentaste hacer la derivada, Luana? El primer término que tenés es x logaritmo de x, así que aplicás la regla de derivación del producto.
A ver, veamos. Si volvemos a derivar, nos queda esto. Y si la x tiende a 3, me parece que da esto. No veo nada. Porque te quedaría 1/3 sobre 1/3 menos 1/9, ¿no? ¿Por qué te dio 0? ¿Te fijaste bien? Ok. Bueno, fíjense que en este caso también hubo que derivar 2 veces. Y ya se complica porque en cada función puede haber, como en este caso, producto, o puede llegar a haber derivada de la función inversa. Como ven, y siempre les decimos, todos los contenidos, todos los temas están como encadenados, ¿no? Límite, derivada la seguimos usando y lo vamos a seguir usando un montón. Bueno, vamos con otro. Luana, ¿lo terminaste de hacer? Se fue Luana. Va a tomar una siesta. Bueno, igual hay que practicarlo. Bueno, a ver este límite. Dígame 2 cosas. ¿Por qué dice que tiende a 0 por la derecha? ¿Y cuál es la indeterminación? Menos mal, Luana, ¿eh? Porque no puede tomar valores negativos la X. ¿Por qué función? Ah, por el logaritmo. Perfecto. Aunque Agustín Casas me lo dijo como una versión resumida. Ojo cuando dicen eso. Juan, vos estás escribiendo porque el logaritmo no puede ser negativo. El logaritmo sí puede ser negativo. Lo que no puede ser negativo es la X, que forma parte del argumento, la función logaritmo. Porque yo tengo que calcular el logaritmo natural de 1 sobre e, el resultado es menos 1. ¿Entienden la diferencia? Sí, ya sé, quise decir eso, pero no escribiste eso. Tengan cuidado. Bueno, acá esto es... no me dijeron la indeterminación todavía. ¿Cuál indeterminación de todas esas que les marqué aparece acá? Bien, 0 por infinito. Bueno, fíjense algo. Ustedes tienen un producto entre dos funciones. El logaritmo de 0 tiende a infinito. ¿Te acordás la gráfica? En realidad tiende a menos infinito. Bueno, a ver, si yo tengo un producto 2 por 3, pensemos primero con números. ¿Lo puedo escribir como un cociente y que me dé lo mismo? ¿Cómo hago para escribir 2 por 3 como un cociente y que me siga dando 6? Eduardo se adelantó. Bueno, para escribir un producto como un cociente, alguno de los dos factores lo invierten y lo ponen en el denominador. Y en este caso, que tenemos el producto de estas dos funciones, podemos poner, como sugiere Eduardo Couch, escribirla como logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Marquen bien cuál es la línea de fracción principal, así no se confunden las funciones. Ven que traté de marcárselas un poco más gruesita, la que está debajo del logaritmo natural. Bueno, escrito de esta manera, porque la función sigue siendo la misma. Claro, ahora nos queda infinito sobre infinito, ¿sí?
Perfecto, entonces pudimos transformar el 0 por infinito en un infinito sobre infinito. Cuando les mostré las reglas de infinito sobre infinito les había puesto x tendiendo a infinito. Si la x tiende a un valor y da infinito sobre infinito, también se puede aplicar la regla de L'Hopital, es como una generalización. Así que acá también vamos a derivar. Derivamos el logaritmo natural, que es 1 sobre x, derivamos 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Ahí están las dos derivadas. Derivada la función del numerador, derivada la función del denominador. Y antes de seguir derivando, para no caer en un ciclo, ¿no? A ver, toda esa cuenta, ¿cuánto da? ¿Qué se puede simplificar? Las x. ¿Y qué quedaría el resultado final? Me parece que solo Agustín García. No, Casas es el que me puso el resultado. Cuando ustedes hacen toda esta cuenta da menos x. Ahí. Entonces, si la x tiende a 0, obviamente este límite a 0. Ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces pudimos transformar en el ejercicio anterior un infinito menos infinito, sacando como un denominador, y este 0 por infinito, dando vuelta a alguna de las dos funciones y poniéndola en el denominador. No todavía, porque me parece que si vos seguís derivando, vas a tener que derivar dos cocientes. La derivada del numerador te va a dar menos 1 sobre x al cuadrado. Y la derivada del denominador te va a dar 2 sobre x a la 3. Y se te iba a hacer cada vez peor, por eso primero hay que hacer las cuentas. Bueno, y ahora vamos a ver este ejemplo. ¿Qué indeterminación hay acá? 0 a la 0, perfecto. Este 0 a la 0 lo voy a poner como ejemplo también de las otras dos, de 1 al infinito e infinito a la 0. No porque sea la misma indeterminación, sino porque las tres se van a resolver de manera similar, con la misma metodología. Sí hay que aplicar logaritmo, pero ojo, si queremos aplicar logaritmo natural, como es una función, tenemos que aplicarla de los dos lados del igual. Entonces necesitamos darle un nombre. Por ejemplo, a todo ese límite lo llamamos L. Cuando hicimos esto, recién ahí vamos a aplicar logaritmo de los dos lados del igual. A ver, ¿qué propiedad del límite podemos usar? Si tenemos logaritmo del límite de algo, ¿eso era igual a qué? Logaritmo del límite estás adelantándote, todavía estás muy ansioso. No sé qué te pasa tan ansioso. Límite del logaritmo. Primero hacemos eso, muy bien. Logaritmo del límite es límite del logaritmo. Y ahora sí aplicamos la propiedad del logaritmo de la potencia. Entonces nos queda x por logaritmo natural de x. Al hacer esto, cambió la indeterminación. Es 0 al infinito, es 0 por infinito. Y fíjense que este es el mismo que teníamos en el ejercicio anterior. Así que ahora que logramos escribirla como un 0 por infinito, la vamos a transformar en un infinito sobre infinito como el caso anterior. Y recién ahora es cuando se aplica el L'Hopital. Recién ahora derivamos. Igual que antes, llegamos a que esto da 0. Pero ojo, 0 es igual al logaritmo natural de L.
Entonces, ¿cuánto va a valer L? ¿Qué hay que aplicar para calcular L? ¿Por qué vale 1? A ver, ¿qué estás aplicando? O sea, lo que están aplicando es definición de logaritmo. E a la 0 es igual a 1. Bueno, de manera similar, si encuentran la indeterminación 1 al infinito o infinito a la 0, primero le dan un nombre, le igualan a L, y recién ahí aplican logaritmo de los dos lados del igual. A ver, ¿cuántos piensan que el L'Hopital le soluciona la vida para todos los ejercicios de límite? ¿Quién vota por eso? Por ejemplo, porque ustedes a veces contestan por... Tengo un voto positivo. Contestan así porque si yo hago una pregunta es porque algo raro se viene, como está escribiendo Emiliano. Es un voto medio dudoso. Se contestan por oficio de alumno, no por conocimientos. Bueno, sí, es cierto, no se puede aplicar en todos los casos. Si quieren, después hacemos algunos. En la práctica, creo, si no me equivoco, es el 14. Si quieren, después podemos verlo. Vamos a la pizarrita esa del otro día y lo hacemos. No siempre se soluciona la vida porque puedo caer en ciclos que me la paso derivando y derivo por toda la eternidad y nunca resuelvo el ejercicio. Bueno. Y esto es toda la magia del L'Hopital. Hay que practicarlo, saber bien derivar y hacer las transformaciones algebraicas necesarias. A veces es más trabajo algebraico que otra cosa. Bueno, vamos a definir valores extremos de una función. Consideramos cualquier función con su dominio y con su imagen y vamos a empezar definiendo en primer lugar máximo relativo o local. Este va a ser un punto de la función en el cual la imagen sea lo más grande posible si yo estoy considerando un entorno de un punto. Y esto se escribe así, miren. Vamos a decir, es como lo de discreta. ¿Qué cosa de discreta? ¿Eh? Sí, pero hay una diferencia. Si es discreta es porque estás trabajando con conjuntos discretos. Acá estamos trabajando con conjuntos continuos y densos. Bueno, el punto C, f de C, lo vamos a llamar máximo relativo local si para cualquier valor de ese entorno f de C es la imagen más grande. Yo miro un entorno del punto y veo que esa es la imagen más grande, bueno, ese va a ser el máximo relativo o local. Y después está el máximo absoluto, que la idea es igual a la anterior, solo que en vez de mirarlo en un entorno, lo miro con respecto a todo el dominio de la función. A ver, ¿ustedes me pueden decir alguna función que se les ocurra de las que ya vimos que tenga un máximo absoluto? ¿Se les ocurre alguna? ¿Qué quiere decir descendente? Menos x al cuadrado, algo así te estás refiriendo. Seno, coseno, también. La constante es un caso muy especial, la verdad. Bien, una cuadrática mirando hacia la sí negativa, ¿no? Con el coeficiente de x al cuadrado negativo.
Bien, para que tenga el vértice el valor más alto. Bien. De manera similar, vamos a definir el mínimo relativo o local. O sea, los valores extremos son los máximos y los mínimos. Igual que en el máximo, el primero lo vamos a considerar en un entorno. Si es el valor más chiquito en ese entorno, va a ser el mínimo relativo local. Y si lo miramos con respecto a todo el dominio, vamos a decir que es mínimo absoluto. A ver, también díganme un ejemplo de función que tenga un mínimo absoluto. X al cuadrado, está bien. ¿Alguna otra que se les ocurra? ¿X solita? ¿Y cuál sería el máximo de la X? Matías. Ah, está bien. Porque la X sola no tiene, ¿no? Bueno. A ver, yo ahora les voy a poner el gráfico de una función. Raíz cuadrada de X, está bien. Y tiene unos puntos marcados y quiero que me digan cuál es cuál. Ahí ven bien, ¿no? Cuál es el dominio de la función que está marcado. La imagen que está marcada sobre el eje Y. Y vemos bien distinguidos 4 puntos. ¿El punto A qué es? No veo nada. Abran los ojos. A ver, ¿lo ven ahora? Máximo relativo. Bien. ¿Y hay algún máximo absoluto ahí? En esa función. Bien. El punto C. Pero el punto C también, ¿no lo puedo considerar como un máximo local? ¿Podría ser las dos cosas a la vez? Eso quiere decir que no estás muy convencido, Matías. Bueno, algo así está. Esto que ahora vemos de manera gráfica, después lo vamos a hacer analíticamente, no en la clase de hoy. Pero cuando uno lo hace analíticamente, primero lo que busca con esa forma va a ser extremos relativos, máximos o mínimos relativos o locales. Después, cuando termina de hacer el gráfico de la función, los clasifica en absolutos o no. Si lo hubiéramos hecho por métodos analíticos, nos hubiera dado que A y C son máximos locales. Graficamos la función y pues vemos que el C es el máximo absoluto. Bueno, ¿qué pasa con B y con D? ¿Cómo lo clasifican? Relativos, y al segundo, al D, encima va a ser mínimo absoluto. ¿Qué quieres que repita? A ver. No, en el gráfico lo único que tenían que hacer es clasificar los puntos en máximos y mínimos locales o relativos y absolutos. Eso, Agustín. Y fíjate que la si yo tomo un entorno de la X que le corresponde al punto A, bueno, en ese entorno es el máximo. Así que es el máximo relativo. Si tomo un entorno de la X que le corresponde al punto C, también es el máximo relativo. Si miro toda la función, de los dos puntos, el punto C es el más alto, ¿no? El más grande. Así que ese además pasa a ser máximo absoluto. Y algo similar con los mínimos. ¿Está bien? Bueno, de nada.
A ver, ¿me pueden decir cuál es la imagen de esa función? Bueno, yo diría DC, ¿no? Porque D viene primero. Abierto no, cerrado. Ok, perfecto. Bueno, vamos con los teoremas. Este señor Weierstrass, con un apellido fácil de escribir, dijo que si la función es continua en el intervalo cerrado, entonces pasan dos cosas. Seguro que está acotada y que va a alcanzar un máximo y mínimo absolutos en dicho intervalo. Este es otro teorema de funciones continuas, como vimos en la clase anterior, solo que lo puse en este lugar porque hablaba de máximos y mínimos y no lo habíamos definido. A ver, recién alguien me dijo una recta, ¿no? Cualquier función lineal, ¿tiene máximo o mínimo? ¿Y cuál serían los relativos, Juan? Tengo y igual x más 2. ¿Cuál sería un máximo relativo? Bueno, cuando uno habla de la recta dice la recta en todo su dominio. Ahora, si considero una recta como la que les voy a dibujar ahora, ahí sí estoy mirando justo una función continua en un intervalo cerrado AB, y esa función que estoy mirando es una recta. Entonces, de acuerdo al teorema, me dicen la función está acotada y alcanza un máximo y mínimo absoluto. Si ustedes se fijan, está acotada porque el dominio va desde la imagen, desde f de A hasta f de B. Y precisamente el punto A, f de A, es el mínimo absoluto y el punto B, f de B, es el máximo absoluto. Pero esto es porque estamos mirando la función en un intervalo cerrado, que es como ponerse anteojos que solo me dejan ver una parte de esa recta, un segmento de la recta. Pero si tuviera toda la recta, no tengo ni máximo ni mínimo. Y tampoco está acotado. Pero lo puse como un caso así especial, justo una recta que uno sabe que no tiene nada, ni de máximo ni de mínimo, ni está acotada, pero si la analizamos en un entorno, en un intervalo cerrado, sí pasa. Sí, serían absolutos. Y es como dice el teorema, ¿no? Cuando uno analiza función continua en un intervalo cerrado, bueno, seguro que van a pasar estas cosas. Va a estar acotada y tengo un máximo y un mínimo. No solo con rectas, con cualquier función que sea continua en el intervalo va a pasar. Y puede ser que sean iguales, pero absoluto va a haber uno solo en ese intervalo. Ahora imagínate que en vez de ser una recta, es una función que sube y baja, ¿no? Ponelo, el punto A, f de A, B, f de B son los mismos, pero la función sube mucho y después baja hasta llegar al punto B, f de B, o va a tener otro máximo absoluto. Por ejemplo, seno de x. Y seno de x, sea el intervalo que sea, al menos que no esté incluido justito el punto 1, bueno, va a tener, si no va a ser el 1. Depende del intervalo. Si considera el intervalo 0pi, el máximo va a ser pi sobre 2, 1. Si considerara el intervalo 0 pi sobre 2, el máximo absoluto también va a ser el punto pi sobre 2, 1. Pero si considero el intervalo 0 pi sobre 4, el máximo va a ser pi sobre 4 seno de pi sobre 4, que es raíz de 2 sobre 2. Pero es el máximo absoluto en ese intervalo.
Después, si vos miras la función seno en todo su dominio, tiene un montón de máximos absolutos, pero siempre valen lo mismo. Me va a cambiar la X nada más. Y si se considera 0, 2pi, y bueno, el máximo va a seguir siendo el mismo. Pi sobre 2, 1. Cuando me pase de 2pi, el próximo máximo va a ser pi sobre 2 más 2pi, más toda la vuelta que di. Bueno, y después el teorema de Fermat, que dice que si una función tiene derivada finita en un punto C, derivada finita es derivada que me da un número, ¿no? Y justo en ese punto C, la función alcanza un máximo o un mínimo local, entonces ahí la derivada es 0. ¿Se acuerdan que el otro día cuando vimos el teorema de Rolle habíamos dicho que si la función era continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto y las imágenes en los extremos nos daban lo mismo, seguro que había algún punto en el cual la derivada era 0. Este es como si fuera al revés. Cuando uno sabe que es un máximo o un mínimo, seguro que ahí la derivada va a valer 0. Pero uno previamente tiene que saber que es un máximo o que es un mínimo. Al revés no va a ser cierto. Si yo encuentro puntos en los cuales la derivada es 0, no siempre va a ser un máximo o un mínimo. Si uno ya sabe previamente que es máximo o mínimo local, seguro que ahí la derivada es 0. Por ejemplo, el gráfico de la función que vimos hace un rato, donde clasificamos esos puntos. En esos 4 puntos la derivada vale 0. Por eso se las marqué ahí con segmentos de rectas punteados para no hacer un barullo de línea. ¿Qué pasó, Fernández? De la función anterior ya te dije, el máximo va a seguir siendo el mismo, pi sobre 2, 1. Porque 2pi es el intervalo de la función seno, el periodo. ¿Entendido, chicos? Esto es importante. Si es máximo o mínimo, entonces la derivada nos da 0, pero al revés no es siempre cierto. ¿Están por ahí todavía? Creo que sí. Bueno, a ver si podemos hacer un ejercicio del 14. Los máximos y mínimos locales son los que están dentro del intervalo. No estoy muy segura de entender lo que me querés preguntar, Agustín. Si estoy pensándolo desde el teorema de Weierstrass, sí. Si estoy pensando toda la función con respecto a su dominio, no, a su dominio. Por eso no entiendo bien qué me querés preguntar. ¿Dentro de qué intervalo? En el teorema, sí.